Sí, compañeros, bueno, a nosotros nos toca la changa de hablar de un tema, como bien decía Carolina, muy importante para todos los trabajadores, toda la sociedad, ¿no? Porque hay que darle la importancia que tiene la seguridad social en la vida de los ciudadanos, presente, como siempre decimos, desde antes de nacer hasta que después de morir, la seguridad social está presente en nuestras vidas. Y bueno, y como todos sabrán, en la Ley de Urgente Consideración, en uno de sus artículos o capítulos, creó una comisión de expertos en seguridad social. Una comisión integrada por 15 miembros, 9 del Poder Ejecutivo, 3 de la oposición y un representante por cada uno de los actores sociales, trabajadores, jubilados y empresarios. Y el cometido de esta comisión de expertos era, en primera instancia, realizar un diagnóstico del sistema de seguridad social de nuestro país, para luego, en base a ello, elaborar propuestas. Y bueno, y lo que en muchos países lleva años esta tarea, la Ley de Urgente Consideración había fijado plazos irrisorios, 6 meses para el diagnóstico y 6 meses para las recomendaciones. Llevamos más de 2 años discutiendo qué reforma es la necesaria en nuestro país, con lo cual queda demostrado que los plazos que la Ley de Urgente Consideración había fijado no eran acordes a un tema tan sensible, a un derecho humano fundamental como es la seguridad social. Decir que tanto en el diagnóstico y en las recomendaciones, nuestra representación en nombre del PCNT, que fue el compañero Hugo Bay, magíster en seguridad social, quien asesora no solo el equipo, sino también al Instituto Cuesta de Arte, bueno, votaron en contra. De hecho, tanto el diagnóstico como las recomendaciones salieron 10-5. Los 9 votos del Poder Ejecutivo y junto con el voto de los empresarios, y bueno, trabajadores, jubilados y oposición votaron en contra. Una cosa que no dije al principio, cuando se crea la LUC, la comisión de expertos, también con 9 votos, todo lo que allí se resolviera se aprobaba, por lo cual ya de antemano los 9 votos del Poder Ejecutivo ya estaban asegurados, por lo cual no se tenía una visión a futuro de qué negociación o qué diálogo se podría dar para que avanzara y tuviéramos una reforma necesaria. Los trabajadores desde un principio dijimos que era necesaria una reforma de la seguridad social en nuestro país, producto de muchos factores, porque la gente vive más, porque el mundo del trabajo va cambiando constantemente y cada vez más rápido, producto de la tecnología, pero la reforma no tiene que ser a cualquier costo. Entonces, por eso entendíamos que era imposible acompañar ese diagnóstico y las recomendaciones. Y en la prueba está demostrado. El documento que se presentó, primero un anteproyecto del Poder al Parlamento, pero que vino desde el Poder Ejecutivo. Y bueno, y luego de varias discusiones a la interna de la coalición salió un proyecto que se elevó, que es peor que el otro. Los números sí lo demuestran. El proyecto presentado es más negativo que el anteproyecto presentado por el presidente de la República. Y ahí no solo decir como en grandes líneas en qué nos va a afectar. Nos obligan a trabajar hasta los 65 años, como si esa fuera la solución para el problema que el sistema de seguridad social tiene, cuando hoy el promedio de la edad de retiro anda en 63 años. Nos obligan por defecto a aportar más años de trabajo, y cuando nos retiremos vamos a cobrar menos jubilaciones que las que se cobran hoy, y eso están las proyecciones elaboradas por los equipos técnicos que asesoran a nuestros representantes en el directorio del BPS, por más que el ministro de Trabajo diga que esos números son mentira. Bueno, si son mentira, que el Ministerio de Trabajo presente los números reales que contradigan lo que la representación de los trabajadores estamos diciendo. Nos obligan a trabajar más años, nos obligan a aportar más años de trabajo y nos jubilaremos con peores jubilaciones que las que hoy están. Las proyecciones dicen que los salarios más sumergidos que tenemos hoy, en el 2033, cuando comiencen, quienes hoy andamos en los 40 años,
vamos a tener una pérdida de la jubilación en el entorno del 8%. Y quienes tienen entre 50.000, 60.000 y 70.000 pesos de salario en la actualidad, la pérdida que van a tener va a rondar el 20%. Estamos hablando alrededor de 20.000 pesos que van a perder las futuras jubilaciones que estén comprendidas en esos salarios en la actualidad. Por lo tanto, entendemos que esta reforma que se pretende llevar adelante es negativa para la inmensa mayoría de los trabajadores. ¿Qué le faltó a este proyecto? El diálogo social que siempre reclamamos por parte de los trabajadores. Se nos dice que a través de una comisión de expertos se recibieron 80, 100 delegaciones, y es cierto. Ahora, recibir delegaciones para que den su mirada sobre el proyecto que se piensa realizar, sobre la reforma, pero que esos aportes no sean tenidos en cuenta en el proyecto que se presentó, eso no es diálogo social, eso es voy, te escucho y hago lo que se me canta, porque yo soy el que manda, tengo el gobierno y bueno, y el proyecto va a ser el que yo presente porque tengo la mayoría en el Parlamento. Y eso no es diálogo social. Diálogo social fue lo que sucedió en el 2008, cuando quienes hoy critican la reforma parcial que se hizo en el 2008, que recordar que, por ejemplo, flexibilizó el acceso a la jubilación, le otorgó un año de trabajo a las mujeres por cada hijo con un máximo de 5, flexibilizó el acceso a la jubilación, a los seguros parciales, flexibilizó el acceso a las prestaciones por discapacidad. Fue producto de un diálogo social. Todo el sistema político, todas las organizaciones que están relacionadas a la seguridad social dieron su punto de vista y todo el sistema político lo votó en el Parlamento. Bueno, hoy algunos actores políticos que en el 2008 cuestionan esa reforma y la ponen como el causante de los males del déficit, mal llamado déficit del BPS, hoy critican esa reforma que en el 2008 votaron. Bueno, pónganse de acuerdo, porque o dicen una cosa y después hacen otra, como decía un expresidente, ¿no? Que tanto también se lo cuestiona. Terminan haciendo lo mismo. Votaron en el 2008 una cosa, pero hoy la cuestionan. Pero por supuesto, parte de esta reforma, para nosotros, no toca temas puntuales que el problema tiene. El sistema de seguridad social tiene un problema real, que es el financiamiento. Tenemos que tener en claro que el sistema lo financiamos los trabajadores con el 15% de nuestro aporte jubilatorio. Las empresas con el 7,5%. Uruguay, único país donde los trabajadores aportamos el doble que el sector empresarial. Único país en el mundo. 7 puntos del IVA que van hacia la seguridad social y después la Constitución dice que si no alcanza rentas generales debe aportar el resto. Por lo tanto, el BPS no tiene déficit, porque la Constitución dice que es una obligación del Estado aportar si falta algo. En algunos años no ha faltado y no ha debido aportar nada o ha sido mínimo. Por supuesto que en otros años, producto de lo que decíamos al principio, el envejecimiento que nuestra población tiene, los cambios en el mundo del trabajo que se aceleran cada vez más, también tienen incidencia en esa asistencia que hoy ronda los 600 millones de dólares. Ahora hay que tener en cuenta que el BPS brinda más de 700.000 prestaciones y la Caja Militar recibe una asistencia financiera del entorno de 500 millones de dólares para prestar 51.000 jubilaciones y pensiones a un poquito número de beneficiarios, porque son los causantes del déficit de la Caja Militar. Hoy el 20% de esas 51.000 pasividades que la Caja Militar recibe o que brinda, el 20% de ese total se lo llevan pasividades de retirados militares que superan los 136.000 pesos. Y en el BPS tenemos jubilaciones de 15.000. Entonces, ahí es donde hay que atacar. Ahí es donde nosotros decimos que hay que urgentemente realizar una reforma. Pero este proyecto que se pretende llevar adelante dice que recién dentro de 10 años la Caja Militar va a empezar a tener algunos cambios. Por lo tanto, todos los uruguayos vamos a tener que seguir bancando durante 10 años jubilaciones de privilegio que van a seguir cobrando una vez que se retiren, y cuando se mueran esas pasividades van a pasar a su cónyuge y seguramente que por 50 años se estén pagando pasividades de lujo en la Caja Militar, mientras que en el Banco de Previsión Social tenemos jubilaciones y pasividades
de miseria. Y es ahí donde tenemos que poner el foco a la hora de reformar la seguridad social. Esto es una reforma jubilatoria, porque no habla nada del sistema de cuidado, no habla nada de la discapacidad, no habla nada de la niñez, no habla nada de atender las urgencias en la alimentación que tienen los niños, que hace poco salió un informe y es alarmante el número de niños en nuestro país que está por debajo de la línea de pobreza. Es ahí donde una verdadera reforma de la seguridad social debe enfocar a la hora de tener en cuenta cambios a llevar adelante. Ni que hablar que hay privilegios de grandes capitales que tampoco se tocan. Se pretende hacer caer este peso de la reforma sobre los trabajadores aumentando lo de retiro. Ahora, hay grandes capitales que aún en pandemia llevan depositados 40.000 millones de dólares en bancos, en el Uruguay y en el extranjero. A eso no se le pide nada. Las AFAP se llevan por día 3 millones de dólares de aporte de los trabajadores. 1.150 millones de dólares fue lo que recibió el año pasado el sistema privado. Y tuvo una ganancia el año pasado de 12 millones de dólares. Y las ganancias que venían teniendo andaban en el entorno de 40 millones de dólares. Esa rebaja fue producto de la lucha que los trabajadores dimos en el 2018 con la llamada ley de los cincuentones, que logró ponerle un tope a las comisiones que las AFAP nos cobran, que triplicaban a la de República FAP, que para nosotros es la menos mala, pero es la que menos comisión cobra. Bueno, la ley de los cincuentones topió las comisiones de las otras tres privadas, que no pueden superar el 50% de la que cobra República FAP. Hoy en día las otras tres privadas andan en torno del 6%. Estos cambios, porque también hay cambios para el sistema de AFAP, todo el que ingresa a trabajar, todo joven que ingresa al mercado laboral, obligatoriamente va a una AFAP. Lo que dice la ley 16713 es que si nosotros superamos determinado tope, que hoy anda en 71.000 y pico, estamos obligados a ingresar a una FAP. La nueva reforma dice que todo trabajador va a ir a una FAP y cuando se designan a FAP de oficio, va a ir a la que mejor comisión paga, a la mejor rentabilidad, brinda, que no tiene que ser la que menos comisión nos cobra. Por lo tanto, podemos estar facilitando y abonando el campo de las privadas en desmedro de República FAP, que si bien trabaja en el derecho privado, tiene capitales públicos. Por eso también, que es una de las cuestiones que nosotros entendemos necesario. Decíamos, los grandes capitales que han facturado miles de millones de dólares, no se le pide nada extraordinario. Un productor sojero, los grandes productores del campo aportan el 1,92 sobre la masa salarial, mientras el kiosquito que está acá en la esquina aporta el 7,5. Bueno, esos son cambios que hay que hacer. Un frigorífico aporta lo mismo que un carnicero. Esas son situaciones que la reforma de la seguridad social tiene que tener. Por lo tanto, compañeras y compañeros, los invitamos a que se informen del proyecto que se está presentando, que está en discusión, porque nos cambia la vida a todos los trabajadores. Nos van a obligar a trabajar más años, nos van a obligar a aportar más años y nos van a pagar peores jubilaciones. Salud.